Hola a los más pequeñines de la Escuela Rural La Aguada, ¿cierto? Aquí estamos ya en la novena versión de estas cápsulas educativas que vienen a acompañar su proceso educativo, ¿cierto? Nuevamente un gusto, espero que se encuentren bien en casita, junto a sus seres queridos. Bueno, aquí estoy yo en la comodidad de mi hogar. Hoy día les quiero presentar a mi perrita Chuca, ¿cierto? Que está aquí como fondo de pantalla. Creo que en un video igual la presenté, pero bueno, ella es. Aquí está, quien me acompaña siempre. Así que vamos a hacer esta actividad junto a ella el día de hoy, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Bueno, primero que todo les quiero decir de que esta actividad que está en esta cápsula educativa va a ser una actividad evaluada, ¿ya? Así, por lo cual amerita, como siempre, responsabilidad, disciplina y un trabajo bien elaborado, ¿ya? Eso es importante recordarlo, ya que, como ustedes saben, este segundo semestre se nos pide calificar algunas evaluaciones y bueno, la calificación de este mes para ustedes va a ser esta actividad que no es difícil, ya se los digo de inmediato, y tiene que ver con un tema bastante de la contingencia del día de hoy, que tiene que ver con la política, ¿cierto? Pero enfocada a la civilización griega, ¿ya? Vamos a leer aquí un poquito para irnos orientando, ¿ya? Dice acá: la pregunta es, ¿qué heredamos de la organización política de la polis de Atenas? ¿Ya? Cuando hablamos de heredar significa qué elementos de esa civilización están presentes hasta el día de hoy, ¿ya? ¿Qué nos heredaron ellos desde el pasado hasta el día de hoy? Entonces, en ese sentido es importante entender de que esta civilización tan antigua, aún hay elementos en nuestra sociedad y en nuestro país que están presentes, y es lo que vamos a ver un poco hoy. Cuando aquí hablamos también del concepto de polis, ellos a sus ciudades le decían polis. Y hoy día nos vamos a especificar y nos vamos a adentrar en detalle en la polis de Atenas, ya que era una de las principales ciudades-estado de esta civilización. Ya dicen, la palabra política de origen griego se refiere a las decisiones que afectan en la ciudad, polis, es decir, a la comunidad. Hoy muchos países del mundo, incluido Chile, se gobiernan mediante un sistema político llamado democracia, ¿ya? Y aquí vamos a hacer el primer alto, ¿ya? La palabra o el concepto de democracia se ocupa bastante o está siempre como inmerso en nuestra cotidianidad, ¿cierto? La palabra democracia proviene y tiene su origen en la antigua Grecia, específicamente en Atenas, hace más allá de 2500 años, por lo cual es una palabra de origen griego. Democracia en griego se decía demoskratos, ¿ya? O demoskratos, que era una palabra compuesta. Demos, que significaba pueblo, y kratos, que significaba gobierno, lo que viene a decir junto gobierno del pueblo o soberanía del pueblo, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que debemos entender, que la palabra democracia es de origen griego y que en el conjunto de estas dos palabras, ya que es un concepto compuesto, significa gobierno del pueblo, ¿ya? Y en aquella época fue toda una invención, ya bastante sorprendente, ya que los sistemas de gobierno que existían en esa época, ya estamos hablando de 2500 años aproximadamente, desde el día de hoy hacia atrás, hacia el pasado. Esto fue un acto revolucionario, ¿ya? Fue un sistema político innovador para la época, ya que en aquellos tiempos se acostumbraban más a las monarquías, ¿ya? Donde la figura central era un rey o un emperador, que en su conjunto aglutinaba una o más civilizaciones, ¿ya? Que controlaba un territorio más allá de la nación propia. Entonces, cuando se habla de democracia en Atenas, viene a ser uno de los principales elementos que se heredan desde esa civilización hasta el día de hoy, ¿ya? Eso en primer punto, y quiero que quede súper claro. Entonces acá también dice, esta forma de gobierno surgió en Atenas y significa gobierno del pueblo, ya, eso lo acabo de decir.
en ella los ciudadanos podían participar en las decisiones políticas, ¿ya? Y la elección de autoridades. Esto no existía antes, ellos fueron los primeros en proponer este sistema de gobierno, ¿ya? De la misma forma o manera hoy en día cuando las personas votan para elegir sus cargos públicos, como en el día de hoy nosotros tenemos diputados, senadores, alcaldes, presidentes o concejales, ¿cierto? Ya ellos fueron los primeros en llevar a cabo este sistema democrático más abierto a toda la población. Ya, bueno, aquí vamos a conocer en algún punto de que no era para todos, pero fue como el primer punto de apertura para la participación de la ciudadanía en materia política. Aquí les vamos a mostrar un poquito este esquema que viene aquí a mostrarnos un poco gráficamente cómo era la democracia en la antigua Atenas. ¿Ya? Aquí dice la democracia en la antigua Atenas. Dice, uno imagina que este era el total de personas que vivían en Atenas. ¿Ya? Entonces vamos paso a paso. 2. De esos habitantes, la minoría, o sea, los menos, serían ciudadanos. Solo los hombres atenienses, voy a sumar mayores de 18 años, ¿ya? Bueno, ahí depende de la historiografía un poco, porque en algunos textos vamos a encontrar que son 18, en otros 20. Pero vamos a quedarnos con lo que dice un poco el Mineduc, que son 18 años. De esos habitantes, la minoría serían ciudadanos. Solo hombres atenienses, o sea, las mujeres de Atenas quedaban excluidas y también quedaban excluidos extranjeros, ya que también le decían metecos, ya esclavos, niños o niñas, ya no podían ser ciudadanos, ellos no tenían la condición de ciudadanos, solamente los hombres atenienses mayores de 18 años, que por lo general participaban en el ejército, participaban también en el comercio, participaban como elementos del cuerpo político, entre otros. Dice, los ciudadanos participarían directamente, y esto es algo súper importante, en la administración de la ciudad por medio de una asamblea, ¿ya? Que toma decisiones sobre la paz, la guerra, la economía y las leyes. ¿Ya? En este punto queremos decir aquí que la democracia es directa, ¿ya? O sea, ellos se reunían en una asamblea, que en griego le decían eclesia, ¿ya? Se reunían en la eclesia o asamblea popular, donde se juntaban los ciudadanos atenienses a discutir y a votar por las decisiones políticas o por las autoridades a mano alzada. ¿Ya? Era una participación directa, no como la actual en Chile, que es una representación, es una participación representativa la que nosotros tenemos. Nosotros nos vamos a la plaza a alzar la mano para votar por decisiones políticas, sino que nosotros elegimos a nuestros representantes, que pueden ser diputados, senadores y otros cargos políticos, para que ellos representen la voluntad del pueblo, ¿ya? Ahí está la diferencia entre una representación, participación directa y participación representativa, ¿ya? Eso como punto en Atenas. Y aquí vamos a ver un poquito la participación o la democracia, un esquema de la democracia en Chile. Y ahí dice, la cantidad de habitantes que tiene Chile obviamente es mucho mayor a la que tenía la polis, la ciudad, ¿cierto?, de Atenas. Aquí el primer punto es, dice, el segundo, mujeres y hombres mayores de 18 años pueden votar y elegir a representantes. Y aquí incluimos de inmediato la participación de la mujer, ¿ya? A diferencia de Atenas, quienes son encargados de tomar las decisiones de aquello que afecta a la comunidad del país. 3. En Chile la población con derecho a voto supera más de 14 millones de electores, ¿ya? Pero en las últimas elecciones del año 2017 participaron menos de la mitad. Bueno, es un problema de representatividad y de credibilidad que hoy en día tiene un poco la población con las autoridades políticas, ¿ya? Pero aquí ya podemos ver dos esquemas claros y podemos ver también las diferencias, ¿cierto? Y las similitudes entre la democracia en la antigua Atenas y la democracia en la actualidad. Ya, en primer punto, la democracia en la antigua Atenas era en base a una participación directa. En la de Chile es participación representativa. Ya, también tenemos que hay diferencias en las características y en las personas que participan de la vida política, entre otros pequeños detalles ya a nivel de población.
Entonces, aquí para darles un esquema un poquito más claro, voy a pedir prestado un poco la información del libro de séptimo año, donde esta información esta materia se vuelve a pasar un poco más detallada. Pero aquí hay un esquema súper claro, voy a desaparecer un ratito. ¿Ya? Aquí esto es para que ustedes se imaginen cómo era, cómo se discutía la democracia o las actividades políticas en la antigua Grecia. Ya aquí tenemos a los ciudadanos hombres, ¿cierto? Un orador, ¿cierto? Que exponía o hacía de monitor, ¿cierto? Para dirigir estas asambleas en la eclesia, ¿cierto? En estas asambleas que se llamaban eclesias. También quiero aclarar de que estas asambleas se realizaban en el ágora. El ágora era la plaza pública o la plaza donde se realizaba el comercio en Atenas, ¿cierto? Ágora se le llamaba a esta parte de la ciudad, donde se discutían se realizaban este tipo de actividades, ¿ya? Había un reloj de agua, indicaba el tiempo destinado para hablar para cada representante, ¿ya? Y eso ya dejémoslo para séptimo, ¿ya? Entonces, para que ustedes se imaginen cómo funcionaba esto, a mano alzada, ¿cierto? A eso quiere decir representación directa. Voy a volver a aparecer. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cuál es la actividad que ustedes tienen que hacer con toda esta información, ¿cierto? Y este análisis que hicimos sobre la democracia en Atenas y en el Chile actual, ¿ya? Dice, con una línea dividan un papelógrafo en dos mitades, en una pongan el título Democracia en Atenas y en otra Democracia en Chile. ¿Ya? Si es que no tienen un papelógrafo, me parecería bien que lo hagan en una cartulina o en una hoja de blog grande, lo que tengan más a disposición, con plumón, porque van a tener que hacer un papelógrafo para después hacer un video sobre la exposición de este tema. 2. Por turnos, cada uno escriba una característica de cada democracia. Túrnense para completar la información. En un ladito, ¿cierto? Vamos a tener las características de la democracia en Atenas y en otro ladito vamos a tener la democracia en Chile. Características que están aquí en la información que vimos en el texto. Después el tercer paso dice, encierran con verde las características que son similares entre ambas democracias, ¿cierto? Por ejemplo, si la primera característica se parece con la tercera de la democracia en Chile, las dos las encierran en color verde. Ahora, si ustedes quieren hacerlo con otro color, no tengo problema. Y con rojo aquellas que son distintas, ¿ya? Las que son distintas con otro color y las características similares con otro color. Y abajito en el papelógrafo colocan una simbología, ¿cierto? La simbología es para identificar qué significa cada color. Entonces, por ejemplo, el verde, colocan simbología, abajito un cuadrito verde, un círculo verde, algún icono que ustedes quieran colocar, dos puntos o una flechita que diga características similares. Abajito un circulito rojo, el icono que ustedes quieran, que digan características distintas. ¿Ya? Y después dice agreguen la simbología en el papelógrafo y guarden el material para presentar el proyecto al curso. O sea, aquí en vez del curso me lo van a presentar a mí. Después dicen, el punto 4, comenten con el curso qué características políticas de la antigua polis de Atenas hemos heredado. Ya este punto 4 lo vamos a transformar y lo que ustedes van a tener que hacer después de haber confeccionado su papelógrafo, le van a pedir a su mamá, a su papito o al hermano, a la tía, quien sea, que los grabe haciendo un pequeño video exponiendo cuáles son las diferencias y similitudes entre la polis, entre la democracia en Atenas y la democracia en Chile actual. ¿Ya? Es un breve videito de 1 minuto, entonces después me lo envían. Ahora, quiero aquí también dejar en claro que en esta ocasión les voy a pedir de que esta actividad me la envíen a mi WhatsApp personal. Aparte de subirla al Facebook del curso, me parece también más cómodo para mí que me la envíen a mi WhatsApp, aparte de subirla al Facebook. ¿Ya? Les dejo esas dos opciones. ¿Ya? Y eso, con esto vamos culminando. Espero que la actividad les haya agradado, ya, de que, como ustedes se pueden dar cuenta,
la democracia que se creó hace 2500 años todavía sigue vigente, obviamente con otras características, pero que el pasado sigue siendo presente, ¿ya? Eso, estimados estudiantes, un abrazo virtual grande para todos, espero se encuentren bien, que se cuiden y nos vemos quién sabe cuándo. Eso, saludos.